En gran parte del mundo, si tarareas tan solo estas 4 notas, tu interlocutor sabrá que estás tarareando un tango. Por esa razón, la comparsita se considera como la representación mundial del tango. La comparsita también es una mina de oro, ya que generó y genera miles de dólares en conceptos de regalías a nivel mundial. A pesar de que el joven uruguayo que la compuso vendió los derechos de esta por la increíble suma de 20 pesos argentinos. Dinero que después perdió apostando en una carrera de caballos. La comparsita también es una generadora de grandes polémicas que van desde las críticas referidas a su calidad musical, como así también a serias confrontaciones referidas a los derechos autorales, a tal punto que 2 destacados autores argentinos llevaron a juicio al compositor de la comparsita. Innumerables artistas del mundo se maravillaron y grabaron la comparsita, pero esta obra también tuvo sus detractores. Por ejemplo, el eximio bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla la catalogó públicamente como el peor de todos los tangos, considerándola una pieza espantosa y pobre en materia musical. Pero te guste o no, la comparsita posee una historia increíble, llena de personajes ilustres del género y sobre todo una mística propia que hasta el día de hoy es difícil de develar. Hoy, en Una Tumba Radio, la historia de la comparsita. Corría el año 1916 y un joven uruguayo de 18 años, estudiante de arquitectura, llamado Gerardo Hernán Matos, alias el Becho Matos, padecía una fuerte infección pulmonar. Este joven estaba postrado en su cama, luchando con la fiebre, los dolores y una fuerte tos. El Becho Matos pertenecía a la Federación de Estudiantes Uruguayos, institución que se encontraba en una profunda crisis económica, tan así que estaban a punto de ser desalojados por deudas de alquiler. Semanas antes de que el Becho Matos enfermara, se había reunido con sus compañeros de federación para buscar la manera de generar dinero y así poder evitar que la institución sea desalojada. Como este grupo de estudiantes estaba conformado por músicos y cantores amateurs, se propuso conformar entre ellos una pequeña comparsa que recorriera los cafés y las plazas públicas, interpretando canciones a cambio de una colaboración voluntaria, es decir, pasando la gorra. Pese a que esta propuesta pudiese sonar un poco penosa para estos jóvenes estudiantes de clase media, era la única que no requería de una inversión o un capital inicial, tan solo de ganas y trabajo. Así que todos la aceptaron, y en realidad no les quedaba otra. El Becho Matos, quien sabía tocar el piano, propuso que más allá del repertorio que se armara, esta pequeña comparsa debía tener una obra musical propia que la distinguiera, y se comprometió él mismo a componerla. El Becho Matos pensó que lo ideal sería componer una marcha, una pieza musical instrumental que sirviera para el ingreso y retirada de la pequeña comparsa estudiantil. El padre del Becho Matos era el propietario y el director de un destacado cabaret montevideano llamado Moulin Rouge. En este distinguido local había un piano, el cual el Becho tocaba cuando el local se encontraba cerrado al público. La música era su pasión, pero el padre lo mandó a estudiar arquitectura para que fuese un hombre de bien, alejado de las noches y de los vicios. En este cabaret asistían hombres de la media y alta sociedad uruguaya. Allí se distendían, bebían y alternaban con sensuales mujeres venidas de diferentes partes del mundo, conocidas como coperas. Pero en aquel club nocturno, y como en la mayoría de los cabaret uruguayos y argentinos, el tango tenía un importante espacio. Allí se presentaban destacadas orquestas que hacían bailar a los clientes y hasta se presentaban los más famosos cantores de la época.
Por ejemplo, en ese cabaret había actuado varias veces el mismísimo Carlos Gardel. Pero a días de haberse comprometido a componer la marcha para la pequeña comparsa, el Becho Matos enferma de gravedad. Algunas crónicas sostienen que había contraído tuberculosis. Postrado en cama, en medio de sus fiebres y dolores, el joven desea cumplir con su compromiso y comienza a pensar la obra. Y en esa febril inspiración comienzan a resonar en su mente las primeras notas de su creación. En ese entonces, el Becho Matos no escribía música, pero su hermana sí, y le pide a ésta que apunte en papel los primeros sonidos que su boca reproducía entre medio de toses y quejidos de dolor. Su juventud pudo más que la enfermedad, y ya recuperado, llevó ese improlijo borrador a un amigo, quien lo ayudó a acomodar esas notas en el tiempo de la marcha. La marcha es presentada a la Federación de Estudiantes y es incluida en el repertorio. Pero la misma necesitaba un título, y como la pieza musical tenía como única finalidad servir como obra identificatoria de la pequeña comparsa estudiantil, la nombra como la marcha de La Comparsita, es decir, el diminutivo de comparsa. Pero el Becho prefiere darle un aire joven y divertido, y hace uso de un modismo o lunfardo de la época, y la termina bautizando como La Comparsita. La palabra comparsa proviene del término italiano comparire, que significa aparecer o hacerse presente en un lugar. El francés y el castellano adoptaron este término, comparsa, para referir a un grupo de personas que aparecen, que se hacen presente en la vía pública para interpretar obras musicales. Comparsa es sinónimo de arte y alegría, especialmente en tiempos de carnaval. Uruguay tiene una fuerte cultura en comparsas, agrupaciones carnavalescas numerosas, coloridas e imponentes que interpretan diversos ritmos musicales, especialmente marchas, candombes y tangos. La comparsita del Becho Matos, la cual en ese momento es solo una pieza instrumental, es decir, que no tiene letra, recitado ni poesía, es bien aceptada por el público, razón por la cual los amigos del Becho lo instan a que le presente su obra al destacado pianista, compositor y director de orquesta argentino, Roberto Firpo. Firpo se presentaba junto a su orquesta típica en un destacado café de Montevideo llamado La Giralda. Becho no le veía potencial a su obra y se rehúsa a hacerlo, pero permite que uno de sus amigos le acerquen la partitura al músico argentino. Cabe destacar que este músico no era cualquier director de orquesta, sino un adelantado a su época, que estaba innovando dentro del género, al que se le atribuye la inserción del piano dentro de la estructura de las orquestas típicas tangueras. Firpo recibe la obra y se compromete a leerla, pero no asegura su interpretación. Pero tras probarla en su piano, le ve potencial. Según declaraciones del propio Firpo, este le realiza algunas modificaciones a la partitura original y la estrena esa misma noche con su orquesta en Tiempo de Tango, obteniendo así una aceptación inmediata por parte del público. A posterior, y según palabras del propio Firpo, este le muestra al Becho Matos la nueva partitura de la comparsita. Y te digo nueva porque, como ya te mencioné, Firpo le habría hecho algunas modificaciones. Según el músico, le había agregado fragmentos de uno de sus tangos titulado La Gaucha Manuela, y también fragmentos de una ópera titulada Miserere, perteneciente a Giuseppe Verdi, que fue un compositor italiano del siglo XIX. Firpo le dijo al joven Becho: «Mira, pibe, está linda tu marchita, pero para que tenga éxito hay que tocarla así». Le entrega la partitura nueva y le muestra en el piano las modificaciones realizadas. Pero el músico argentino le pone como condición que, para usar esa versión intervenida por él,
la obra debía ser registrada bajo el nombre de Roberto Firpo, Giuseppe Verdi y Gerardo Matos. El Becho Matos lógicamente se niega rotundamente a compartir el crédito por su obra y se retira del café, pero según Firpo, el joven se queda con la partitura nueva de la comparsita. Décadas después, Firpo declaró que el Becho, a la hora de registrar la comparsita, lo hizo sin quitar los fragmentos agregados por él, es decir, que la comparsita actualmente tiene fragmentos melódicos del argentino Roberto Firpo y del italiano Giuseppe Verdi. ¿Qué hay de cierto en esto? Difícil saberlo, ya que lógicamente sería la palabra del Becho Matos contra la de Roberto Firpo. Yo busqué la obra de Firpo, titulada La Gaucha Manuela, que data de 1910, y la comparé con la grabación de la comparsita de 1917. Y sí es detectable una breve línea melódica de unas 16 notas que son idénticas. Pero de la obra de Verdi no encontré nada, ninguna similitud. A continuación te muestro la breve similitud que hay entre la obra de Firpo y la de Matos. La comparsita fue estrenada por Roberto Firpo y su orquesta entre 1916 y 1917, pero pese a la gran aceptación que tuvo la obra, no trascendió lo suficiente, razón por la cual el Becho Matos tomó la decisión de vender los derechos de la comparsita a la editorial argentina Breyers Hermanos por la suma de 20 pesos argentinos. Algunas biografías sostienen que la venta se hizo por 50 pesos argentinos. Pero 50 pesos por una obra que recaudaría miles de dólares en un futuro próximo. El Becho Matos creyó que era un buen negocio y utilizó ese dinero para apostar a los caballos. Pero el negocio no salió muy bien. El Becho Matos perdió su obra y también perdió su caballo. Al parecer el Becho no se valoraba como compositor y creía que esa obra suya no tenía potencial. Con los años llegaron a su vida otras inquietudes y empezó a desempeñarse como periodista para diferentes medios gráficos. 7 años después, en 1924, los autores argentinos Pascual Contursi y Enrique Maroni, grandes letristas del género, desempolvan la melodía de la comparsita, la cual en ese momento estaba bajo la propiedad de la editorial argentina Breyers Hermanos, y le agregan letra, convirtiéndola en un tango canción. Debido a la temática de la poesía, se ven obligados a rebautizar la obra bajo el título de Si supieras. Es decir, que el tango Si supieras es una poesía escrita sobre la melodía de la comparsita, sin desconocer a Matos como el compositor de la misma. Esta es utilizada por diferentes obras teatrales y luego es grabada por el mismísimo Carlos. Se convierte en un éxito rotundo en la voz del Zorzal. Gardel la canta en vivo tanto en Argentina como en Uruguay, pero el Becho no se entera de esto, ya que no se encuentra en el país, sino trabajando como periodista corresponsal en París. Pero un día, el Becho Matos, mientras se desplazaba por París a bordo de un autobús, descubre que las 4 campanitas contiguas que los pasajeros hacen sonar para que el chofer detenga el coche estaban afinadas en orden a las 4 primeras notas de su obra, La comparsita. Esto asombra de sobremanera al Becho. Piensa que tal vez es una coincidencia. Pero a las semanas, las radios parisinas comienzan a reproducir versiones de su comparsita. Los franceses enloquecen con su tango. El Becho se comunica con Montevideo y le informan que inclusive
hay una versión de La Comparsita cantada por Carlos Gardel que está arrasando en Sudamérica. Recordemos que en ese momento la obra no le pertenece. Él vendió los derechos a la editorial argentina, pero de igual manera se enfurece con los autores Contursi y Maroni, porque se atrevieron a ponerle letra y a cambiarle el nombre a su creación. Ante esto, el Becho Matos toma dos medidas inmediatas. Primero, crea una letra para su Comparsita y comunica que la letra cantada por Carlos Gardel no es la autorizada. Y a continuación, con la ayuda de un abogado, se dispone a recuperar su composición. Increíblemente, esta última misión le resulta fácil, ya que logra la anulación de la venta por un pequeño detalle. Años atrás, cuando firmó la venta, él era menor de edad. Cuando esto se prueba, automáticamente la venta queda anulada. El Becho debe reintegrar esos 50 pesos y la editorial argentina, Breyers Hermanos, no tiene más remedio que devolverle los derechos de La Comparsita. Pero su intento de hacer desaparecer la versión de Si Supieras, escrita por Contursi y Maroni y grabada por Gardel para imponer su propia letra, no resulta en lo absoluto. El público ya se había enamorado de la poesía y de la voz de Gardel en Si Supieras. Los autores argentinos habían resucitado su obra y pese a que estos habían creado la poesía, es Matos quien comienza a cobrar el 100% de las regalías. Es decir, que en aquellos años las ganancias obtenidas por Si Supieras eran liquidadas íntegramente al Becho Matos. Los letristas argentinos no recibían ni un peso. Esto llevó a que en 1932 la viuda de Contursi y el propio Maroni le iniciaran un juicio al Becho Matos, reclamando ser agregados como coautores de la letra de Si Supieras / La Comparsita. Este juicio llevó a muchos dimes y diretes entre ellos. Los autores argentinos sostenían que si no hubiera sido por ellos, La Comparsita habría muerto en el olvido. El Becho Matos les respondía que ellos cometieron un abuso a no pedirle permiso para agregar letra y cambiar el título de su obra. Y sostenía que era la versión instrumental de La Comparsita la que había logrado el éxito mundial, y no así la versión cantada, razón por la cual no tenía por qué compartir las ganancias de la misma. En cierta manera, cada parte tenía su cuota de razón. Tal vez La Comparsita jamás hubiese reflotado sin ese empujón que le dio la grabación de Carlos Gardel con la poesía de los argentinos. Esta versión permitió que gran parte del mundo conociese la melodía de La Comparsita, pero no podemos negar que la versión instrumental de esta obra es la más famosa en todo el mundo. Lamentablemente las partes no lo entendieron así o no lo quisieron entender, y esto habría permitido un acuerdo razonable entre colegas y caballeros. Enseguida te voy a contar cómo falló la justicia ante esta disputa. Un tango con dos letras. Vamos a poner en comparación ahora las dos letras de La Comparsita, es decir, la escrita por el Becho Matos y la escrita por los autores argentinos bajo el título de Si Supieras. La del Becho dice: la comparsa de las miserias sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir de pena. Por eso es que en su lecho solloza acongojado, recordando el pasado que lo hace padecer. En cambio, la letra escrita por Contursi y Maroni dice así: si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Cabe destacar que Contursi no era ningún improvisado en la escritura. Contursi fue un músico, poeta y dramaturgo y es considerado el padre del tango canción. ¿Y qué es el tango canción? Es
la evolución del género que se presenta a principios del siglo XX. Hasta ese momento, los tangos eran instrumentales y tenían como finalidad que la orquesta toque para que el público, para que la gente baile. Por ende, la mayoría de obras carecían de letra o a lo sumo tenían una suerte de recitado que le llamaban letrillas, que se leían o se recitaban durante los interludios. Pero con la llegada del tango canción, los creadores agregan letras a las composiciones con la finalidad de que un intérprete, que un cantante, valga la redundancia, cante la poesía con el acompañamiento de la orquesta. Según diferentes bibliografías, Pascual Contursi habría sido el artífice del primer tango canción de la historia del género, con la obra titulada Mi Noche Triste, poesía de Contursi sobre la música preexistente de Samuel Castriota. Y como si esto fuera poco, la historia afirma que el primer tango que Carlos Gardel grabó fue Mi Noche Triste, de Contursi y Castriota. Esta obra en la voz de Gardel fue un gran éxito, razón por la cual Gardel solía grabar toda composición que este autor le propusiera, ya que éstas eran garantía de calidad y éxito. El Becho Matos, tras su éxito con su comparsita, gozó de las ganancias y del reconocimiento por ella. Esto revivió su faceta de compositor, lo que lo llevó a colaborar con obras para teatro y cine. Entre estas se destaca una película que se rodó en París titulada Luces de Buenos Aires, protagonizada por Carlos Gardel. Gardel y el Becho Matos se hicieron muy amigos y Gardel siguió grabando obras de él, entre ellas El Rosal, Che Papusaui, Muchacha de Circo, Te Fuiste Jajá, entre otras. Pero muy a pesar de Matos, ninguna de estas grabaciones de Gardel llegaron a tener el enorme éxito que tuvo Si Supieras. Pero fue la versión instrumental de la comparsita la que invadió el mundo. Hay muchos fragmentos de películas de Hollywood y de diferentes países donde se puede oír la comparsita, ya que esta es la referencia auditiva inmediata cuando se habla de Argentina o Buenos Aires. En una ocasión, el gran compositor y eximio bandoneonista argentino Astor Piazzolla, creador de obras magníficas como Adiós Nonino, Fuga y Misterio, Balada para un Loco, entre otras, declaró públicamente que la comparsita le parecía el peor de todos los tangos y que lo consideraba una pieza espantosamente pobre en materia musical. Lógicamente, que la comparsita, al lado de una obra de Piazzolla, era una obra sumamente sencilla. Pero muchas veces, en la sencillez está la clave. La complejidad de una obra no garantiza que el público conecte con ella. Cuando el público en general tiene un primer contacto con una obra, no suele ponerse a analizar su estructura o ingeniería musical. Simplemente conecta o no emocionalmente. Y la comparsita es eso, una obra sencilla, pero efectiva, dueña de un no sé qué casi mágico, que fascina no solo a las multitudes, sino también a los músicos, ya sean principiantes o experimentados. Entre los cientos de artistas que grabaron la comparsita, podemos mencionar a Carlos Gardel, Libertad Lamarque, Hugo del Carril. Hay una versión fabulosa que a mí me encanta, que es la de Julio Sosa con la orquesta de Leopoldo Federico, en la cual Julio Sosa se sale con la suya y no canta ninguna de las dos letras que te mencioné anteriormente, sino que recita los versos, unos versos de Celedonio Flores, esos que dicen: pido permiso, señores, este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Es un recitado hermoso y además está muy cercano a la difícil historia de vida de Julio Sosa, que si no conoces la historia de vida de Julio Sosa, tengo en este canal un video donde te la cuento y bueno, no dejes de verlo. Hay muchas versiones destacadas de la comparsita. El otro día en YouTube encontré una de Alberto Castillo, ya mayor el hombre, cantándola en vivo. Y es muy, muy bonita, muy, muy emocionante. Y bueno, no podía faltar una versión ¿de quién? De Julio Iglesias. También la grabó en el disco Tango,
pero la grabó con la letra de Si Supieras. Está buena. Bueno, así era Julito, no había mujer hermosa ni canción exitosa que la dejase pasar. Y se preguntarán qué pasó con ese juicio que los letristas argentinos le iniciaron al uruguayo Becho Matos. Bueno, la cosa terminó así, con Contursi, Maroni y el propio Matos muertos. Sí, todos murieron sin haber podido llegar a un acuerdo. Es más, se pasaron los últimos años de su vida odiándose y haciéndose mala sangre. Pudo más el ego que el entendimiento. Y en 1952, cuando ya todos estaban bajo tierra, los descendientes de estos llegaron a un acuerdo. Este acuerdo dice que como autores se reconoce, es decir, como creadores de la letra de la comparsita, se reconoce a los argentinos Pascual Contursi, Enrique Maroni, junto al uruguayo Gerardo el Becho Mato. Y como único compositor, es decir, como único creador de la música de la comparsita, se mantiene el reconocimiento a Gerardo el Becho Matos. El número de ganancias por regalías se calcula algo así, a grosso modo, que el 80% quedaba en mano de los descendientes de Matos y el 20% restante se lo dividían entre los descendientes de Contursi y Maroni. Quizás este arreglo en vida hubiese sido mejor negocio para todos. Pero lo más triste de esto es que hoy todo el dinero que esta obra sigue generando a nivel mundial y que no debe ser poco, ya no va a parar a manos de los descendientes de los creadores. ¿Por qué? Porque la comparsita, debido a su antigüedad, ya pasó a dominio público. ¿Qué significa esto? Que cada dólar que la obra genera en el mundo va a parar a las arcas del Estado Nacional. Y no se confundan, hay quienes creen que una obra de dominio público puede ser usada sin pagar regalías. Y no es así, tenés que pagar igual, pero ese dinero se lo queda el Estado Nacional. Y vos me preguntarás, ¿y qué hace el Estado Nacional con todo ese dinero que recauda con todas las obras que tiene en dominio público? Bueno, según el Estado, lo reinvierte apoyando económicamente diferentes proyectos artísticos en la comunidad. Ponele. Así que moraleja de esta historia, si estás en juicio, arregla rápido y cobra, que esa guita después de muerto la gozan tus parientes y después se la lleva el Estado. Bueno, y como la comparsita tiene más polémica y más vuelta que disco de pasta, los invito a que me dejen sus opiniones y sus aportes aquí abajo en la caja de comentarios, ya que uno de mis últimos placeres es tomar termos de mate mientras los leo. Mi nombre es Matías Ángel, esto fue otra edición de Luna Tucumán Radio. No olviden suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales. Les mando un gran abrazo y como dice el tango, chan chan.